Bienvenidos a la materia de lenguaje y comunicación del cuarto semestre del segundo año. ¿Cuáles son los temas que abordaremos en esta primera unidad? Estructura de los textos argumentativos, tipos de argumentos, reseña crítica y ensayo. Primeramente, en la estructura de los textos argumentativos, nos preguntaremos ¿qué es un texto argumentativo? Pues es aquel que tiene la finalidad de mostrar opiniones a favor de un tema en concreto y de convencer o persuadir al lector sobre unas ideas o un posicionamiento en concreto. Podemos observar aquí un ejemplo de cómo está estructurado un texto argumentativo. Primeramente tenemos la introducción, después el argumento y finalmente tenemos la tesis o conclusión. ¿Cuál es la función de estos tipos de textos? Hay dos, la apelativa y la referencial. La apelativa hace referencia al intento del emisor del mensaje por influir en la conducta del receptor. Y la referencial está en función de que alude al hecho de transmitir información objetiva sobre el mundo que nos rodea, es decir, se centra en mostrar, expresar, comunicar, transmitir ideas, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de argumentos que hay? Bueno, ¿qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo puede ser de diferentes tipos: científico, filosófico, político, periodístico, de opinión, judicial, etcétera, dependiendo de la temática que trate y de sus características. Vamos a ver de manera resumida en qué consisten algunos de ellos. En los textos científicos, a su vez, puede ser de diferentes tipos también según la temática de la que hable: psicológico, teológico, lingüístico, etcétera. La característica esencial de este tipo de texto es que se basan en hechos y en datos, es decir, sus argumentos se desarrollan a través de un conocimiento empírico y sólido, es decir, se apoyan en hechos probados o demostrables y también en datos estadísticos. Luego tenemos a los textos periodísticos. En este tipo de textos la finalidad es la misma: persuadir al lector para que comparta una idea o la rechace. Sin embargo, aquí se adopta un punto de vista más parcial que en el científico. La importancia de crear una narrativa comprensible le gana terreno a la importancia de exponer datos concretos. Después tenemos textos legales. Los textos legales o judiciales pueden estar destinados, por ejemplo, a que el lector no emprenda acciones legales contra el emisor o a que cambie algún tipo de declaración, es decir, revoque una acusación, etcétera. Y luego también tenemos debates orales. ¿En qué consisten los debates orales? Cuando se desarrollan dentro de un contexto formal, tienen detrás un texto argumentativo que los sostiene. Los debates orales pueden llevarse a cabo en foros de opinión, por ejemplo, en la televisión como parte de una campaña política, etcétera. Entonces, ¿qué es la reseña crítica? La reseña crítica es un texto de tipo argumentativo o persuasivo. ¿Cuál es su propósito? Dar a conocer una opinión crítica. ¿Sobre qué? Sobre cualquier tipo de obra, ya sea literaria, fílmica, académica, etcétera. ¿En dónde podemos desarrollarlo? Entre algunas cosas, en textos profesionales o en contextos escolares. Entonces, en los contextos profesionales tenemos que la escribe un periodista y especialista y se caracteriza por tener un lenguaje accesible. En los contextos escolares la escriben estudiantes y se caracteriza por tener un lenguaje especializado. Tienen el propósito de ¿qué? De fomentar el sentido crítico del alumno y se familiaricen con el lenguaje de la disciplina. Finalmente, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es una pieza estricta que puede pertenecer al género literario. Esta se caracteriza por el desarrollo de un tema de manera libre y personal. Comúnmente se escriben ensayos para manifestar una opinión o una idea. Y la pieza escrita no se rige a una estructura de redacción específica, ni tiene que documentar sus puntos de vista exhaustivamente. ¿Cuáles son las características? Las características son libertad de temática, voz identificable del autor, orden argumentativo libre, extensión variada, bibliografía y citas si vienen al lugar. ¿Cuáles son las partes de un ensayo? Como todo documento,
tenemos primeramente introducción, luego desarrollo y finalmente una conclusión. En la introducción es donde se presenta el tema y la forma en que se está abordando por el autor. Aquí el autor plantea su hipótesis, la contextualiza y expresa su posición al respecto. Después, en el desarrollo, aquí es donde ya es el contenido principal. Aquí están los argumentos principales que se desarrollan con comparaciones, datos, ejemplos del tema, etc. Y en la conclusión es donde el autor refuerza su punto de vista y se formula tal vez nuevas preguntas al respecto. En tipos de ensayos tenemos variedad. Aunque todos los ensayos responden a la voluntad personal de un autor de expresar sus puntos de vista acerca de un tema, se suele dividir los ensayos en críticos, argumentativos, expositivos, etcétera. Pero como todo ensayo se basa en argumentos expositivos y argumentos a la vez y al mismo tiempo es crítico ya que juzga una determinada cuestión. Eso es todo y espero que te haya servido para esta unidad 1. Que tengas éxito en este nuevo semestre. Gracias.